Eduardo era un hombre acostumbrado al lujo, un empresario exitoso dueño de varias compañías. Sus días se resumían en reuniones, números y decisiones importantes. Su rutina siempre era la misma: casa, trabajo, eventos sociales y viajes costosos. Creía tener todo lo que el dinero podía comprar, o al menos eso pensaba. Sin embargo, una tarde, algo ocurrió y cambió su vida para siempre. Estaba detenido en el tráfico, mirando distraído por la ventanilla de su lujoso auto, cuando vio a un chico husmeando en un basurero al costado de la calle. El joven vestía ropa sucia y desgastada, y parecía buscar algo entre los desechos. A Eduardo no le llamaba demasiado la atención ver a gente en situaciones difíciles, pero algo en aquel muchacho lo hizo fijarse más de lo habitual. El chico no lucía derrotado ni asustado, por el contrario, se veía concentrado y decidido a encontrar algo de valor en esa basura. Con curiosidad, Eduardo se quedó observando. Vio cómo el chico tomaba una bolsa de plástico e iba guardando sobras de comida, botellas plásticas y pedazos de cartón. Luego, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo seguía, el muchacho se metió en un callejón. Sintiendo una repentina inquietud, Eduardo decidió decirle a su chofer que lo siguiera, manteniendo cierta distancia para no asustarlo. Se internaron en calles más humildes de la ciudad, y Eduardo empezó a sentir un desasosiego que no recordaba haber sentido antes. Entraban a un mundo distinto al suyo, sin lujos, sin comodidades. El chico caminó unas cuadras hasta una zona aún más pobre y desapareció detrás de una entrada improvisada hecha de tablones de madera y cobertores viejos. Eduardo vaciló, pero se bajó del auto y se acercó con cautela, mirando por una rendija en la puerta. Lo que vio le encogió el corazón. Dentro de ese espacio oscuro, el chico estaba sentado en el suelo rodeado de varios niños más pequeños, con miradas llenas de hambre. Sin decir nada, los otros niños miraban la bolsa que el chico traía. Entonces entendió: él no recogía la basura para sí mismo, sino para compartirla con los demás. Con toda delicadeza, el muchacho abrió la bolsa y repartió lo que había conseguido. Partió un trozo de pan viejo en 4 porciones y se lo dio a cada niño como si fuera un banquete. Luego tomó una botella de agua medio llena y sirvió un poco para cada uno. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Jamás había experimentado el hambre, siempre lo había tenido todo a su alcance. Y, sin embargo, en esos rostros infantiles vio la lucha diaria por sobrevivir. El chico terminó de repartir la comida y acomodó unos cartones en el suelo para hacer una especie de cama improvisada. Se sentó y tomó en brazos a uno de los más pequeñitos, que cerró los ojos apoyando la cabeza en su pecho. En ese instante, Eduardo no pudo contener las lágrimas. Aquel jovencito, tan pequeño, asumía una enorme responsabilidad. Pensaba en los demás antes que en sí mismo, mostrando cariño, valentía y fortaleza a pesar de la pobreza que los rodeaba. Eduardo comprendió que no podía irse sin hacer algo. Ese encuentro había despertado en él una urgencia que no podía ignorar. Se apartó unos metros para no ser visto y se quedó sentado en un banco cercano, procesando todo lo que había presenciado. Pensó en todo lo que consideraba importante: sus reuniones, su dinero, sus lujos. Nada de eso parecía tener valor en comparación con la realidad de estos niños. Recordó las palabras de su padre: el dinero es una herramienta, pero el cambio real nace de las acciones. Eduardo sabía que no podía salvar al mundo entero, pero al menos podía marcar la diferencia para ese chico y quienes lo rodeaban. Decidió actuar de inmediato. Regresó al callejón y golpeó suavemente la puerta improvisada. El chico salió a recibirlo, con el rostro sucio y una sonrisa tímida. «Hola, soy Eduardo», dijo con cautela. «Vi lo que hiciste y quiero ayudarte. Por favor, dime qué necesitas tú y tus amigos». El joven miró a los demás niños en señal de incredulidad, como preguntándoles si aquello era real. Eduardo entró con cuidado y se sentó. Con mucha paciencia, les explicó que tenía recursos, pero necesitaba entender su situación para poder ayudarlos de verdad. El chico, tras superar la desconfianza inicial, le contó cómo había perdido a su madre, o cómo ella estaba enferma y ya no podía trabajar, cómo él y esos niños estaban haciendo lo posible por sobrevivir, compartiendo la poca comida que encontraban y esperando que la suerte cambiara algún día. Eduardo escuchó en silencio, sintiéndose culpable y a la vez lleno de esperanza. Sabía que no podía resolver todos los problemas de la ciudad, pero también comprendía que un acto de bondad y compromiso puede cambiar la vida de alguien. Desde ese día, se involucró por completo en la situación de los niños, decidido a darles un futuro mejor. Con el paso de los meses, Eduardo usó sus medios y contactos para apoyar a esa comunidad. No quería simplemente donar algo de dinero y marcharse, deseaba brindar soluciones duraderas.
Se movilizaron organizaciones benéficas, se mejoró la infraestructura, poco a poco, el vecindario fue transformándose. Se limpiaron las calles, se reconstruyeron casas y, sobre todo, se fundó una escuela para ofrecer educación de calidad. El chico que antes recogía basura se convirtió en un joven con un porvenir prometedor. Con el respaldo de Eduardo, se graduó de la escuela secundaria y decidió dedicarse a proyectos sociales para ayudar a otros niños en situaciones similares. Encontró su propósito, brindar a los demás la ayuda que él mismo había necesitado. Eduardo, por su parte, descubrió que su verdadera riqueza no estaba en los ceros de su cuenta bancaria, sino en las vidas que tocó y en los cambios que impulsó. Visitaba con frecuencia el barrio, ya no como un empresario lejano, sino como un amigo. Se sintió pleno al ver que el afecto y la educación brindada a esos niños florecían en nuevas oportunidades. Con cada sonrisa, con cada niño que aprendía a leer o que disfrutaba de una comida digna, Eduardo comprendía que su vida había adquirido un significado profundo. Descubrió que, a veces, la vida ofrece oportunidades de cambio no solo para uno mismo, sino para el mundo que nos rodea. Y, con el tiempo, se convirtió en el hombre más rico de todos, enriquecido por el amor, la humanidad y la satisfacción de haber marcado una diferencia real. Con el paso de los meses, Eduardo comenzó a involucrarse más allá de lo meramente material. Acompañaba al chico y a los otros niños a las clínicas comunitarias para revisar su salud, asegurándose de que no carecieran de vitaminas ni de tratamientos médicos básicos. Cada día descubrían juntos un nuevo desafío: falta de agua potable en ciertas zonas, electricidad inestable durante la noche o la ausencia de espacios seguros para que los más pequeños jugaran sin miedo. Impulsado por el agradecimiento y la calidez con la que lo recibían, Eduardo decidió crear un centro de actividades, donde voluntarios de diferentes profesiones pudieran enseñar oficios y habilidades básicas a los jóvenes del barrio. En aquel centro, el chico se convirtió en un pequeño líder. Ayudaba a organizar a otros niños y niñas, les enseñaba a leer y a escribir con los libros donados y supervisaba que la comida que llegaba diariamente desde varios restaurantes locales se repartiera sin desperdicios. El compromiso de todos creció hasta el punto de formar un comité vecinal, encargado de proponer mejoras y solicitar ayudas oficiales. Por primera vez, esta comunidad sintió que su voz era escuchada, que podían exigir cosas tan simples como alumbrado público seguro o recolección eficiente de basura. De alguna forma, aquel lugar, antes gris y olvidado, empezaba a tener color y esperanza. Los fines de semana, Eduardo invitaba a voluntarios, músicos, cocineros, médicos, para realizar actividades culturales y jornadas de salud. Cada encuentro era un momento de celebración: niños que cantaban, adolescentes aprendiendo a cocinar recetas nutritivas, abuelos que hallaban en la música un recuerdo de su juventud. De vez en cuando, el chico que había conocido en la calle se presentaba con algún pequeño logro escolar o una idea nueva para recaudar fondos. Entre risas, sugerían ferias gastronómicas o torneos deportivos para integrar aún más a la comunidad. Era un ciclo de cooperación que ya no dependía únicamente del dinero de Eduardo, sino de la colaboración y la solidaridad de muchos. Y así, poco a poco, cada rostro reflejaba la transformación: un barrio que encontró su fuerza uniendo corazones y voluntades.